El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar, porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo su padre arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en este tercer domingo del tiempo ordinario, del tiempo durante el año, estamos invitados a reflexionar también sobre el misterio de la palabra de Dios, la palabra de Dios que se nos ha, o a través de la cual, mejor dicho, Dios se nos ha revelado y nos ha ido dando a conocer no solo a sí mismo, sino también su voluntad y su designio sobre la humanidad. Por eso este domingo lo dedicamos, a invitación del Papa, a hacer una reflexión personal más profunda acerca del misterio de la palabra de Dios. Por eso lo llamamos también el Domingo de la Palabra de Dios. Y en este contexto nos encontramos con este texto del Evangelio de Mateo, el capítulo 4, versículos 12 al 23, donde se nos relata, por un lado, el comienzo de la predicación de Jesús y, por otro lado, la convocatoria de los primeros discípulos. Nosotros sabemos ya que el Evangelio de Mateo es un evangelio que ha sido escrito para una comunidad de origen judío, una comunidad cristiana de origen judío. Entonces, el autor, San Mateo, se preocupa por probar puntillosamente a partir de las Escrituras que Jesús es el Mesías. Entonces, echa mano de todos los textos que en la Escritura, lo que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento, se habla del Mesías y todo lo que se anuncia sobre el Mesías. Entonces, lo escuchábamos en la primera lectura, la profecía sobre Zabulón y Neftalí, que luego acá el Evangelio de Mateo la toma: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. ¿Qué es Zabulón? ¿Qué es Neftalí? Zabulón y Neftalí eran dos de las 12 tribus de Israel que originariamente formaron el reino de Israel, que por su ubicación geográfica dentro de la distribución territorial que les correspondió, estaban al norte y eran
territorios fronterizos, estaban colindantes con territorios paganos y por consiguiente era un territorio de mucho intercambio con el extranjero. Ese intercambio con el extranjero también incidió sobre la religiosidad del pueblo porque recibieron mucha influencia de los dioses paganos, o mejor dicho, de los cultos paganos de los pueblos que los circundaban. Entonces fueron territorios que a los ojos de Israel fueron territorios infieles. Entonces esto de llamar la Galilea de las naciones no era un elogio precisamente, sino que era un flor de insulto, porque era un territorio que se había entregado literalmente a la prostitución con los dioses paganos. Acuérdese esa imagen que usa el pueblo de Israel y que se usa en la Sagrada Escritura, en que todo trato con dioses paganos, todo culto pagano es considerado un acto de prostitución de la verdadera y única fe, de la fe en el Dios de Israel. Entonces, Galilea de las naciones era verdaderamente un insulto, era un territorio paganizado. Por otro lado, cuando se produce la invasión de los asirios, allá en el siglo VI a.C., ese es uno de los primeros territorios en donde se produce el desarraigamiento del pueblo. Los asirios llevaban esta política: cuando invadían un territorio, desarraigaban el pueblo, lo llevaban a otro lado y a ese lugar traían otros. De esa manera, y con un buen criterio de psicología social, aunque no lo llamábamos de esa manera en esa época, ellos, al provocar el desarraigo, favorecían la dominación de ese grupo humano, porque al desarraigarlo se perdía el sentido de la orientación, en cierto modo. Entonces, todos los pueblos conquistados eran desarraigados y esa tierra era ocupada por otros. Es decir, que eran muy pocos los israelitas que quedaron en la tierra de Zabulón y Neftalí cuando la diáspora provocada por los asirios. Entonces, bueno, era un territorio muy infectado de paganismo. Pero el profeta Isaías es muy auspicioso y muy optimista sobre este territorio, porque dice que de ahí va a salir la luz de las naciones, de ahí va a salir aquel que tenía que venir. Entonces Mateo toma este texto de Isaías, anunciando que de ahí se va a cumplir la profecía y va a venir el Señor, porque el Señor Jesús se instaló en Cafarnaún, que estaba en el territorio de Zabulón y Neftalí. Y con esto nos está diciendo dos cosas. Por un lado, el cumplimiento de la profecía, pero por otro lado, nos está recordando que la misión del Mesías no es una misión exclusiva para el pueblo de Israel, sino que es una misión para todas, su misión está dirigida para todas las naciones, es una misión internacional. El Mesías será el Mesías, el Salvador de todos los pueblos de la tierra. Por eso es que va a venir de ese territorio pagano. Es un miembro del pueblo de Israel, pero va a venir de ese territorio. Pagano sería un poco excesivo, ese territorio paganizado, para desde ahí comenzar a transmitir su mensaje de salvación. Otro hecho significativo es que el ministerio de Jesús comienza inmediatamente después de que Juan es arrestado. Juan el Bautista lo sacan de circulación, entonces el Señor aparece como tomando la posta, como siguiendo el camino de Juan, pero ya con un mensaje distinto, porque también es distinta la situación, es distinta la circunstancia. Juan decía: conviértanse y prepárense para recibir a aquel que tiene que venir. El Señor dice: conviértanse porque el reino ya está cerca. Conviértanse porque yo, que soy el que ya tenía que venir, estoy aquí. El mensaje del Señor Jesús continúa el mensaje de Juan, pero cambia 180 grados el sentido del mensaje. Porque no es ya que hay que prepararse para el que tiene que venir, sino que el que tiene que venir ya está aquí. El Señor está aquí. El reino de los cielos está cerca. Yo ya estoy. El Señor le está diciendo a su pueblo. Otro elemento es la cooptación de los discípulos.
Pongámonos en la situación de la época, el Señor es considerado un rabí como muchos otros, que predica con más autoridad, que tiene una predicación tal vez un poco más incisiva que otros rabinos, pero es un maestro de la ley, o sea, el pueblo común lo ve de esa manera. Era costumbre en aquella época que cuando alguien quería seguir a un maestro de la ley, fuera y los escuchaba al maestro 1, al maestro 2, al maestro 3, y según el maestro que le gustaba empezaba a seguirlo. Aquí no se da eso. No vienen a escuchar al Señor Jesús para ver si lo siguen, no. Es Él el que llama y coopta a los discípulos y le dice, vos vení y seguime. Es decir que no es un maestro más. Es alguien diferente. Es el Mesías, es el Hijo de Dios, pero todavía no lo sabemos. Por lo menos ellos no lo saben. Se supone que nosotros sí. Todavía no se sabe. Pero sí ya se ve que hay en su actitud algo distinto. No son los discípulos los que lo eligen a Él, sino Él el que elige a los discípulos. Y también en esta situación de elegir pescadores hay también otro trasfondo. ¿Cuál es la función del pescador? ¿Qué es el oficio del pescador? Ir al río, ir al mar, ir a la laguna, como en ese caso, el mar de Tiberíades era el lago de Genesaret, sacar peces, matarlos y que sirvan de alimento. Al pez lo sacás del agua y se muere. En definitiva, podríamos decir que el oficio del pescador, entre comillas, es un oficio de muerte. Y el Señor viene y les dice, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ajá, ¿y con esto qué les está diciendo? El agua, el mar, es dentro de la cultura palestina de la época, un lugar en cierto modo tenebroso, porque no se conocen las leyes a través de las cuales se generan las tormentas, se generan los oleajes. Era un ámbito peligroso, donde el hombre podía morir, donde una tormenta te podía dar la vuelta a la barca, que en esa época eran más o menos como si fueran cascarones de nuez, y chau, estaba todo perdido, porque si estabas en el medio de la tormenta no te salvaba nadie. Y el Señor les dice, yo los voy a hacer pescadores de hombres, para que saquen al hombre de esa situación tenebrosa en la que se encuentra a causa del pecado y lo rescaten, llevándolo a tierra firme para la vida. Es decir, ese oficio de muerte se convierte en un oficio de vida. El Señor transforma al pescador de peces en pescador de hombres, para rescatar al hombre que estaba perdido, que estaba sucumbiendo en el abismo del pecado, en el mar del pecado, y de esas tinieblas sacarlo a la luz y darle nueva vida. Y otro elemento es esta prontitud de respuesta. Fíjese que Pedro, Andrés, Santiago, Juan, su medio de vida era la pesca. Si ellos no pescaban, pasaban hambre. Si ellos no pescaban, no tenían para solventar lo necesario, lo imprescindible para su vida cotidiana. Esa era la situación de los pescadores, esa era la situación de los trabajadores, de los asalariados, de los jornaleros. Y el Señor les dice, síganme. Y ellos dejaron todo y lo siguieron. El apóstol, y aquí tenemos un segundo elemento de la vocación del apóstol. El apóstol no solo es un elegido y un llamado por Dios, sino es aquel que se abandona
en las manos de Dios, se abandona a la providencia de Dios, lo deja todo y lo sigue. Va al encuentro de Dios, Dios lo llama y el apóstol deja todo y lo sigue. Abandono en las manos de Dios, confianza en la providencia de Dios. Pero para todo esto hay un antes, hay un principio, y ese es el haberse dejado seducir por el Señor y el haber descubierto que en el Señor está el pleno sentido de todo, el pleno sentido de la vida, el pleno sentido de las cosas, que por Él vale la pena todo y que por Él todo lo demás es nada. Ese abandono del apóstol en las manos de Dios es lo que esta escena nos está mostrando. Dejaron las barcas y las redes y lo siguieron. Dejaron las barcas y a su padre y lo siguieron. Y van detrás de Jesús. Entonces, aquí también tenemos otro elemento para suscitar el cuestionamiento de quién es este Jesús. ¿Por qué tiene tamaña influencia? ¿Por qué ejerce tamaño poder de seducción? ¿Por qué convence de esa manera? Pero al mismo tiempo no termina de convencer. Esta va a ser una lucha constante que vamos a ver en el Evangelio. El Señor que manifiesta signos mesiánicos y el pueblo que no termina de convencerse. Los signos mesiánicos son convincentes, pero hay otros elementos que a lo mejor no, porque no terminaron de entender el verdadero sentido, el verdadero significado de las profecías que hablaban sobre el Mesías. Pero eso lo iremos viendo más adelante. Síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos, dejándolo todo, lo siguieron. El Señor nos invita a seguirlo, nos invita a abandonarnos en su providencia, nos invita a abandonarnos en sus manos, nos invita a dejarnos seducir por su palabra. Alabado sea Jesucristo. Sí.